Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Alejandro. Buenos días, profesor. Buenos días, Alejandro. Esperemos unos minutos más. Recién hay 18 estudiantes. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Faltan todavía 11 alumnos. Alejandro, ¿se subió la tarea del cuestionario? Sí, profesor. Ya. Jóvenes, esta semana vamos a trabajar sobre la NIC 1, que son presentación de los estados financieros, para lo cual tenemos estas diapositivas que les iremos desarrollando. Luego tiene una separata
y para el día viernes tienen una tarea, ¿no? De estados financieros. ¿En qué consiste esta tarea? Les voy adelantando. Esta tarea consiste en utilizar plenamente su plan contable general empresarial, clasificar las cuentas con el nuevo nombre, ¿no? Por ejemplo, ahí dice caja y bancos. Ya no es caja y bancos, ahora es efectivo y equivalente a efectivo, ¿no? Entonces tiene que clasificarlos correctamente. Y se presentan datos para 4 estados financieros, en que ustedes tienen que llenar y presentar los estados financieros en el formato correspondiente. Me dejo entender. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, puedo absolver, ¿eh? Entonces, los estados financieros, podemos decir que es la culminación, ¿no?, de un proceso contable. Haremos un pequeño recordatorio. El proceso contable, ¿no?, que todos nosotros conocemos, ¿cómo empieza? ¿Alguien me puede decir qué es el proceso contable y cuáles son los pasos a seguir? Recuerden que toda intervención es calificada, jóvenes, ¿ah? Ana Paola, Buenos días, profesor. buenos días. Un proceso contable se inicia con la apertura de un libro o un registro, ¿no? Donde se va a detallar, por ejemplo, si recién se ha constituido la empresa, se va a detallar el patrimonio, el estado de patrimonio de la organización, ¿no? Y también se va a detallar lo que son sus bienes y sus obligaciones. Ya. Solange, Buenos días, profesor. buenos días. El proceso contable o ciclo contable comienza con lo que es el hecho económico, luego posteriormente se realiza un documento físico o electrónico, luego se realiza el análisis de la codificación de acuerdo al Plan Contable General Empresarial y eso, con ayuda de eso, lo registramos en los libros auxiliares, lo que son registros de ventas, de compras, inventarios, caja y bancos, etcétera, ¿no? Luego, posterior a esto, todo ello pasa a lo que es el libro diario. Del libro diario pasa al libro mayor, luego a la hoja de trabajo y de ahí, de la hoja de trabajo es de donde resultan todos los estados financieros. Muy bien. Daniel, Sí, profesor. Como me indican mis compañeros, el proceso contable es una serie de pasos que, bueno, se sigue para captar, medir, registrar más que todo las transacciones de la entidad que realiza más que todo. Esto con presentar de manera adecuada la información y más que todos los pasos que a seguir es más que todo, como también mencionan mis compañeras, el registro de las operaciones, por ejemplo, en el libro diario, la clasificación y agrupamiento en el libro mayor, la verificación de la balanza de comprobación, la preparación de los estados financieros y bueno, el asiento de cierre para finalizar. muy bien. ¿Alguien más? Lucero, Buenos días, profesor. buenos Sí, días. como mencionaron mis compañeros, todo proceso contable tiene pasos. Ya para resaltar por mi parte es que estos pasos tienen que ser eh, una representación fiel de cada documento. Es decir, el primer paso que todos deben tener en cuenta es la información que se recepciona y esta información, como lo conocemos, la información financiera, tiene que ser fielmente en los hechos económicos de las entidades. Es lo que quería resaltar, profesor. Gracias. Muy bien, Lucero. ¿Alguien más?
Muy bien, jóvenes. Vamos a recordar. El proceso contable, podemos decirlo, que es aquel sistema que lleva la contabilidad y que los contadores deben de conocer plenamente cómo se inicia y cómo acaba, ¿no? Relacionándolo con todo lo que hemos aprendido, como es definición de contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Todo ello influye en el registro de las operaciones en orden cronológico. ¿Y cómo empieza el proceso contable? Muy aparte de que el proceso contable empieza con la legalización de los libros, ¿no? Posteriormente se empieza con el libro de inventarios y balances, que ya lo mencionó Ana Paola, si no me equivoco, que es pues, ¿no?, lo que tiene la empresa, el patrimonio, todo ello. Ello nos sirve como asiento de apertura cuando se inicia, o de reapertura cuando reinicia la empresa su ejercicio económico. En el libro diario se registran, ¿no?, los diferentes asientos contables que nos da la contabilidad, como son asientos de centralización, ¿no?, operaciones de mi planilla de remuneraciones, todo ello. Además, la contabilidad hace uso de los libros y registros auxiliares. Como lo han mencionado una de sus compañeras, ¿no?, está el registro de compras, registro de ventas, planilla de remuneraciones, libro caja. Cada uno tiene una función diferente. Cada uno registra en orden cronológico las operaciones que la empresa realiza durante un ejercicio. Al finalizar el ejercicio, por ejemplo, ¿no?, en el libro de caja, nosotros hacemos uso de nuestro libro bancos. Cuando tenemos cuenta corriente, y toda empresa debe tener su cuenta corriente, hacemos uso del formato de caja chica, ¿no?, que ellos van a darnos la información y van a conformar parte del saldo que refleja libro caja al finalizar un ejercicio. Registro de ventas. Las ventas que realiza la empresa en un momento determinado o en un ejercicio económico, y que termina con su asiento de centralización. ¿Qué es el asiento de centralización? Es el resumen de todas las ventas realizadas, ya sea en forma mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. Y que al momento de formularse se lleva a mi libro diario. Registro de compras, igual, ¿no? En mi registro de ventas haré uso de un registro auxiliar, que es carnes de almacén. En mi registro de compras, ¿no?, carnes de almacén. En mi registro de ventas tendré pues mi registro auxiliar de letras por cobrar, que a veces algunas empresas utilizan este método de crédito, letras por cobrar, que son letras que se envían al banco para su financiamiento y como una forma, ¿no?, de apoyar a la liquidez de la empresa. La planilla de remuneraciones mensualmente, para pagar al personal se tiene que provisionar y posteriormente pagar. También se hace su asiento y se lleva su libro diario. Una vez que yo he registrado todas estas operaciones, vienen los asientos de ajuste, ¿no?, las depreciaciones, los devengamientos, ajustes que se tienen que hacer durante el ejercicio. Una vez que termine este proceso, yo determino mi costo de ventas, ¿no? Una vez que determine mi costo de ventas, recién empiezo mi mayorización. La mayorización trae consigo, ¿no?, el registro del debe y del haber en el libro mayor,
para poder luego seguir el siguiente proceso, que es la hoja de trabajo. ¿Y por qué es importante la hoja de trabajo? Ojo, la hoja de trabajo es un instrumento creado por los contadores acorde a sus necesidades. No es un bosquejo que nos da la contabilidad. La hoja de trabajo me refrenda todo el proceso contable. ¿Y cómo compruebo yo que mi proceso contable es correcto? Cuando las sumas del debe y del haber deben ser iguales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que al finalizar mi libro diario, yo hago una suma hasta mi costo de ventas y debe ser igual. Esa misma suma debe ser igual al debe de mi libro mayor. Esa misma suma debe ser igual a las sumas del mayor de mi hoja de trabajo. O sea, tiene que haber una igualdad. Eso me indica de que yo estoy trabajando en la línea correcta. Pero si hubiera alguna situación que no cuadra, entonces debe haber un registro mal hecho, o una cantidad mal registrada, o una cantidad mal arrastrada. Entonces, eso permite que pierda tiempo en volver a ver dónde está el error. ¿Correcto? Una vez que yo tengo mi hoja de trabajo, formulo y determino la utilidad de pérdida antes de impuestos, antes de participación, antes de impuestos. A la primera hoja de trabajo se conoce como hoja de trabajo a valores históricos. Posteriormente se hará una hoja de trabajo a valores ajustados. ¿Por qué digo valores ajustados? Donde se va a encontrar pues la distribución, ¿no?, de la participación de los trabajadores si hubiera ganancia. Reserva legal si hubiera ganancia. Impuesto a la renta. ¿Correcto? Y posteriormente si queda algo, pues, ¿no?, la distribución que se hacen los propietarios, accionistas por el ejercicio obtenido, ¿no? Si hay ganancias, si hay pérdidas, no, porque se va a distribuir nada. ¿Correcto? Ahora, esta formulación de estos estados financieros tiene su forma, tiene su formato, tiene su presentación, tiene su procedimiento. No es hacerlo por hacer, ¿no? Tiene que estar debidamente sustentado. ¿Y a qué me refiero debidamente sustentado? O sea, en la aplicación, primeramente, de los principios de contabilidad. El principio de empresa en marcha, el principio del devengado, el principio de importancia relativa, el principio de medición al costo, ¿no?, y la exposición. Básico que tiene que tener todos estos estados financieros. Las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera nos dan las pautas, los párrafos correspondientes para que se pueda presentar correctamente y debidamente sostenido estos estados financieros. Son 4 los estados financieros, usted ya los conoce, y nos hablan también sobre notas a los estados financieros. Muchos contadores no le damos importancia a estas notas a los estados financieros, cuando cumplen un papel importantísimo dentro de la presentación de los mismos. Las notas a los estados financieros son aquellas explicaciones, ¿no?, aquellos procedimientos que el contador enuncia en estas notas de lo que ha seguido aplicando correctamente estos principios. Las NIC y las NIF son, pues, ayudan a esclarecer la presentación. A veces uno piensa y dice, ya he determinado la utilidad pérdida, ahora hasta pues las notas a los estados financieros. ¿Para qué notas? Si ya todo está claro. No, tenemos que utilizar el lenguaje necesario para que
estas notas acompañen y clarifiquen mucho mejor la interpretación de estos estados financieros. O sea, no van a pensar, jóvenes, que ya porque ustedes elaboraron su hoja de trabajo, hicieron el formato y ahí quedó. No. Las notas a los estados financieros tienen que acompañar y decir, ¿no? Por ejemplo, en una nota 1, de acuerdo a la NIC tal, de párrafo tal, se ha aplicado correctamente los principios, la veracidad de la información es correcta. Eso nos indica de que estamos siguiendo el proceso contable, ¿no?, que nos fija los organismos encargados de la contabilidad. Como contabilidad, el curso de contabilidad superior, es importante que ustedes conozcan claramente qué son las notas a los estados financieros, porque la mayor parte de docentes solo llegamos hasta la formulación de los estados financieros. En algunos casos, ¿no?, hayan podido llegar a las notas. ¿Quién lo sabe? Ustedes mismos, ¿no? Pero generalmente ya presentan los estados financieros y ahí quedó. No. Para que la información sea completa, tiene que ir acompañada de las notas a los estados financieros. Ojo, muchos confunden que las notas a los estados financieros es un estado financiero más. No. Las notas acompañan a la interpretación y aplicación de las normas a la formulación de los estados financieros. El nombre de la empresa, o sea, ente, la fecha, moneda común denominador, identificación del estado financiero que se está desarrollando, todo eso, jóvenes. Todo eso ustedes tienen que tenerlo presente. No es cuestión nomás de decir ya he determinado la utilidad o pérdida y ya está, ya se contabilidad. No. La contabilidad termina cuando se concluye con el último punto de las notas. Ahí concluye. Ese es todo el proceso contable que nosotros debemos de conocer, debemos de saber aplicar, y al saber aplicar debemos darle una correcta interpretación. Porque acuérdense ustedes que de acuerdo a la formulación de estos estados financieros se toman decisiones. Fíjense en la importancia, jóvenes, ¿eh? Por eso que nos dice que la contabilidad presenta información veraz, oportuna. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Y es el contador el que tiene que estar, pues, en la exposición de los estados financieros y reflejar, utilizar un lenguaje sencillo, claro, para que las personas que estén escuchando puedan captar claramente de qué es lo que está hablando el contador. Pero si el contador va con mucho tecnicismo, no se va a dejar entender. Las sociedades de auditoría, y ustedes conocen muy bien, son pues aquellas que se encargan de analizar, son más analíticos en el caso de los procesos contables. Y nosotros tenemos que estar pues preparados, jóvenes, para evitar, ¿no? Tenemos estos organismos o estas entidades que son las de auditoría. Tenemos un gran cuco para el contador, que es la SUNAT, que cuando nos piden la información para una fiscalización de hace 3, 4 años, el contador está sudando. Y le dan plazos para la presentación. Algunos de ustedes que está trabajando o que ha trabajado sabe a lo que me refiero. Entonces nuestra profesión, jóvenes, no solo es cargar, abonar, sumar, restar. Nosotros vamos más allá.
de presentar una información veraz. ¿A qué me refiero con información veraz? O sea, no adulterar, no presentar información falsa. Muchas empresas generalmente al contador es al que le echan toda la culpa de su fracaso. Pero cuando hay éxito, gracias a las decisiones del gerente, gracias a la toma de decisiones del directorio, que la empresa, pero el contador no, solo cuando la empresa fracasa, el contador es el malo. Y para eso nos preparamos, jóvenes, para que cuando ustedes estén frente a un escritorio, llevando la contabilidad, ya sea de una pequeña, mediana, una micro, pequeña, mediana o gran empresa, asuman la responsabilidad que les compete aplicando todos estos conocimientos. La capacitación del contador no es, jóvenes, estudiar para el momento. La capacitación del contador es estar, como se dice, constantemente capacitándose, viendo los cambios que se dan. Estas normas de contabilidad y de información financiera a veces llevan a la confusión, porque una dice una cosa, otra dice no, en el párrafo X dice otra cosa y hay que interpretar. Y la interpretación más que todo es subjetiva. Cada uno interpreta o piensa diferente del otro. Pero tenemos que ceñirnos más a la realidad. Esos jóvenes, con la finalidad de que recordemos la importancia que tiene la formulación de los estados financieros. Ya ustedes han llevado un curso, creo yo, y lo vuelvo a repetir, que es formulación, análisis e interpretación de estados financieros. Muy importante. Ahora es cuando vamos a sacar a relucir esos conocimientos. O sea, no relucir, sino a recordar lo que se ha hecho. Es momento también, jóvenes, para que ustedes, no lo hago con la intención de que no saben, sino momento de recordar y utilizar las cuentas correctas dentro del nuevo plan contable general empresarial. Son ejercicios que se ha elaborado con el ánimo de recordar. El formato que se tiene que presentar depende de cada uno de ustedes, o depende de lo que haya presentado la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Que es aquella que se encarga de dar formatos, ver la forma. ¿Para qué? Uniformizar la información contable. Uniformizar, o sea, que la presentación de los estados financieros sea entendible y sea de fácil llegada a los usuarios de esta información. ¿Y quiénes son los usuarios? Ustedes ya los conocen. ¿Por qué les interesa la contabilidad? Ya ustedes saben por qué les interesa la contabilidad a los usuarios, ¿no? Dentro de estos usuarios tenemos a los accionistas, primero al gerente, accionistas, directorio, ¿no? Clientes, proveedores, trabajadores, Estado, a ellos. Entidades financieras también les interesa, porque quieren saber económicamente cómo está la empresa. Si la empresa requiere un préstamo, tiene la sostenibilidad de poder cumplir con dichas obligaciones en el corto, mediano o largo plazo.
muchos estudiosos de la contabilidad han determinado que en 2019 y 20 ha habido una paralización de las actividades económicas y que ha traído consigo quizás una reforma o un replanteamiento de las actividades económicas y financieras de las empresas. Ustedes saben muy bien que ahora hay trabajo a control remoto, que los trabajos ya se realizan en casa, como nosotros estamos dando la educación virtual o educación a distancia, si quiere. Es positivo, es provechoso para el estudiante, para el docente. Muchos decimos de que estamos muy bien. En nivel académico, en mi opinión, no es el mismo, joven. Decir que ha retrocedido tampoco es el término. Yo diría que se ha paralizado. Y que volver a retomar no va a ser de un semestre, quizás sea de 3 semestres, porque ya se vuelve a tener contacto, ¿no?, con la pizarra, con el aula, la participación directa de los estudiantes, la evaluación que también se hace de los estudiantes. Entonces, jóvenes, tenemos una gran responsabilidad ambos, ustedes como estudiantes y nosotros como docentes, donde tenemos pues que poner todo de nuestra parte. Y jóvenes, no solo a veces hay docentes que enseñan en la San Agustín, enseñan también en otra facultad o en otra universidad. Y en esa universidad, cuando uno trabaja, debe ser ético, no favorecer a ninguna, porque para eso ambas universidades pagan y el servicio debe ser igual, creo yo tengo esa forma de pensar. Así como se exige en una, se exige en la otra. Ustedes, estudiantes, tienen que estar constantemente renovando conocimientos, actualizando conocimientos. ¿Por qué? Jóvenes, están a 3 semestres de egresar, de ser bachilleres. Anteriormente, los institutos, ¿no?, daban el certificado, la constancia de auxiliar de contabilidad. Y auxiliar de contabilidad era un curso pues más o menos de 6 meses. Y donde enseñaba todo el proceso contable. Eso le da facultad de ir como asistente, lo que conocen ahora ustedes como asistente contable. Pero ustedes ya, quizás algunos han empezado por ahí, pero bachiller ya no es lo mismo que un asistente. Bachiller ya es medio paso a ser un contador. Ese punto, jóvenes, tienen que reflexionarlo. Y no van a ir, pues, a un trabajo, a presentarse a un trabajo. Tienen que ir debidamente preparados, capacitados. Porque lo que hace el contador, ¿usted quiere hacer sus prácticas acá? Sí. Bueno, nosotros estamos pagando el mínimo. Muy bien. A ver, tome asiento, le voy a dictar unas 4 operaciones para que usted me diga cómo es el proceso. Y que vaya y haga una prueba de evaluación negativa. El contador va a decir, si lo pongo acá no me va a rendir, ¿no? O me va a llevar mal las contabilidades. Entonces, ¿qué pasa para eso, jóvenes? Tenemos que estar constantemente capacitándonos y nosotros mismos, o sea, ustedes, evaluándose.
evaluándose. Las oportunidades de trabajo, jóvenes, en este sector ya no son muchas. Solo las empresas de ahora toman pues aquellos valores jóvenes y que los van a saber explotar en poco tiempo. Y en una oportunidad les dije, en las empresas de Lima, los profesionales de 28 años para arriba ya son ancianos. Ya son ancianos. O sea, ahora las empresas buscan eficacia, buscan rendimiento, buscan trabajar bajo presión y que el profesional responda. Esos jóvenes, por favor, siempre recuérdenlo para que nos tengan siempre presente. Y así como hablo con ustedes, hablo con otros alumnos, porque todos tienen la misma oportunidad. Que no sería ético hablar mal de ninguno de los dos. No, hay que no están al día, sean desastres. No, eso no es ético. Lo ético es estar en el medio e impartir lo que uno conoce, lo que uno sabe, y aconsejar. Aconsejar qué es lo que deben de, o qué camino deben de seguir para obtener, quizás en un corto o largo plazo, el éxito. Pero el éxito no depende ya del docente ni de la universidad, el éxito depende de cada uno de ustedes. ¿Correcto? Eso tómenlo, jóvenes, como un consejo. Como un consejo que todos los conocimientos que se han adquirido desde el primer año, eso va a seguir y continuará siguiendo en su profesión hasta el día que el Señor los llame pues a su lado, ¿no? Y tomemos conciencia del rol que nos corresponde a cada uno. ¿Correcto, jóvenes? Si hubiera preguntas, si no, para compartir mi pantalla, jóvenes. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud. Ana Paula. Sí, profesor, yo tenía una pregunta porque justo estaba leyendo sobre los estados financieros y me pareció que el estado de resultados había cambiado su nombre por estado de rendimiento financiero, pero no sé si sea verdad o no, porque ahorita también estaba buscando de nuevo para volver a encontrar esa información, pero ya no la encontré. Claro. El estado, jóvenes, de resultados adquieren diferentes. Nosotros generalmente lo hemos conocido como estados de resultados integrales por naturaleza y por función. ¿Correcto? Eso es lo que nos indica la contabilidad y eso es lo que sabemos la mayor parte de contadores, ¿no? Pero como lo dice su compañera, hay algún nombre que se ha cambiado y que más que todo lleva, en mi opinión, a confusión, ¿no? Estaba viendo por acá el párrafo 18G23, negocio en marcha, compensación. Estaba viendo, jóvenes, justo la presentación de los estados financieros y efectivamente, ¿no? Habla sobre este estado de resultados, dice, resultados presentes, resultados anteriores, o sea, no se entiende, jóvenes, lo que quiere decir, ¿no? A ver, déjeme, por favor, estaba leyendo mi librito. Estado, digamos, composición de los estados financieros, situación financiera al final, dice, ¿no?
resultado y otro resultado integral. Miren, resultado y otro resultado integral. Cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas. Fíjense los cambios, ¿no? Nosotros conocemos estado de situación, el estado de situación financiera, ¿no? Como lo que conocemos como balance general. Resultado y otro resultado integral. ¿A qué se refiere con resultado y otro resultado integral? ¿No? O sea, diversidad de nombres, como dice su compañera, en este caso, de este estado financiero que ha cambiado de nombre, ¿no? Pero que el formato viene a ser lo mismo. No hay solo el nombre que algunos, ¿no?, han cambiado, según ellos, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad y a las NIC, ¿no? Eso, en algunos casos van a encontrar que ha cambiado de nombre, en algunos casos, pero no en todos, ¿no? Vamos a ver, jóvenes. ¿Se ve, Alejandro? Sí, profesor. ¿Se ve? Sí se ve. Muy bien. Ahí tenemos, jóvenes, párrafos de esta NIC 1 que se ha tratado de recopilar, ¿no? Lógicamente, vuelvo a repetir, la evolución de la contabilidad está en constante cambio, en constante modificación, ¿no? Como lo ha mencionado su compañera Ana Paula, que nosotros conocemos estados de resultados anteriormente, ¿no? Otros decíamos estado de ganancias y pérdidas. Ahora nos dice estados, anteriormente tenían estados de resultados integrales por naturaleza y por función. Ahora nos habla de un estado de resultados y otro estado de resultados integral. ¿Se dan cuenta? Cómo va cambiando la terminología, pero el fondo es el mismo, pero que nosotros debemos de también, ¿no?, saber interpretar y saber reconocer cada uno de ellos. Alejandro, por favor, la misma dinámica. Valencia Barrios. ¿Se encuentra la señora Valencia? ¿Se encuentra? Alejandro. Sí está en el Meet, pero parece que no contesta. Ya tómale nota, Doma, pues si no, pues por el chat debe de dar esto. Otro alumno, por favor. Elian Flores. Definición. Los siguientes términos se emplean en esta norma con los significados que a continuación se especifica. Los estados financieros con propósito de información general, denominados estados financieros, son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Impracticable. La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Las normas internacionales de información financiera (NIF) son las normas e interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IAS). Estas normas comprenden normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad y las interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIF) o el antiguo Comité de Interpretaciones (SIG). Muy bien.
A ver, honestamente, dígame, alguien que me diga si le ha entendido algo a su compañera que ha leído. Un consejo. Cuando se lee algo para sí mismo y para que otros también nos entiendan. Sin ánimo de crítica, ¿no? Si es una crítica, que lo tome como una crítica constructiva. La lectura nos han indicado desde transición en ese tiempo, en mis tiempos, es pausada. De manera que se dé la sensación de que nos están entendiendo, ¿no? O sea que tranquilos, no se necesita correr, porque cuando uno corre no se entiende lo que se ha leído, ¿no? Como un consejo. Dice, los estados financieros con propósito de información general. Cubrir necesidades de los usuarios que no están en condiciones de exigir informes. ¿Quiénes son estos usuarios que no están en condiciones de exigir informes? Los clientes, por ejemplo. Porque el cliente no va a ir, no, oiga, contador, yo soy cliente de acá y déme pues, su información. Un momentito. Usted no puede pedirme información. O sea, no, ellos no pueden exigir. Pero ¿por qué les interesa a los clientes la información de los estados financieros? ¿Por qué? Porque el cliente quiere saber si esta empresa va a poder suministrar continuo o abastecer continuamente de los productos que él requiere para su comercialización. Hay algunas empresas jóvenes, y usted lo conoce muy bien, que han salido de la noche a la mañana, han ofrecido sus productos y después hoy en día ya no están. Muchos dicen no por la pandemia. Ahora inclusive jóvenes, ¿no?, que no quería tocar este tema porque para algunos jóvenes es muy doloroso. Gamarra se había proyectado y habría o ha hecho una fuerte inversión en la confección de camisetas para este mundial, con la seguridad de que íbamos a clasificar y iba a haber un gran movimiento económico. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué va a pasar con estos comerciantes que han invertido? Inclusive se han hecho préstamos financieros para poder, ¿no?, fabricar y comercializar a través de este evento deportivo mundial. ¿Qué pasa? Entonces vendrá la hinchada a pedir explicaciones. ¿Se dan cuenta? O sea, la información. Porque a nivel nacional, Gamarra distribuye a diferentes comerciantes, distribuidores en las diferentes regiones. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo van a presentar sus estados financieros? Pero a ellos, ahora que digamos, no se ha clasificado el Perú, les va a interesar cómo le va a la empresa fabricante. No, así, pues, fuimos, ¿no? Yo ya no te puedo recibir esto porque el público no lo va a comprar. Y más tú me vas a exigir. Situaciones que me dirán algunos de ustedes, pero pues eso no va a prever la contabilidad. Lógicamente que no. Pero para tomar una decisión de esa índole, es como ustedes también han leído el periódico, el diario, se han enterado por el Face, creo yo, que ha habido un Nietzsche que ha apostado 30.000 soles a que Perú ganaba. Y ha perdido Perú.
quién le interesa esa información? Si fuera empresa, sí, interesaría. Porque las empresas, pues, al momento de hacer una o tomar una mala decisión, corren el riesgo de desestabilizarse económicamente. Y muchos de estos comerciantes de Gamarra ya están, ¿no? Que hayan hecho inversión, ¿qué van a hacer? Entonces, todas estas cosas, jóvenes, en este caso a los clientes, no tienen pues la obligación de conocer esta información. Perdón, tienen la necesidad porque quieren saber si la producción va a ser continua. Como también hay clientes que compran una vez y después ya no vuelven a comprar más. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y para qué está el marketing? ¿Para qué está el estudio de mercado? Lógicamente que hay profesiones que se encargan de ello, ¿no? Y que la contabilidad acompaña para que ellos puedan, pues, la empresa pueda desarrollar su misión, porque la visión la debe de tener. Su misión, ¿cuál es? La misión es abastecer constantemente los productos a sus clientes. Y al cliente le interesa saber si esta empresa está constituida, sí, bien constituida económicamente y que va a subsistir a través del tiempo. Pero algunos de ustedes dirán, pero como cliente, ¿a mí qué me interesa? Pues, si me dará o no me dará. No, pero hay clientes que mantienen una relación comercial de años. Ayer en el canal 44, por ejemplo, estaba dando la historia de la Pizza Hut. Cómo se ha creado este emporio, ¿no? A través de las franquicias en diferentes partes del mundo. ¿Y cómo empezaron? Muy interesante, jóvenes. Y cómo van haciendo su crecimiento o su emporio económico a nivel mundial. Y empezaron pues con un capital mínimo y con una deuda que se tuvieron que prestar. Empezaron en un pequeño cuartito alquilado y se les viene pues la idea siempre, ¿no? Hay seres humanos que vienen con una cualidad innata de buscar soluciones alternativas, nuevos nombres o crear nuevos nombres, nuevas marcas, nuevos productos. Ahí, jóvenes. Y así nosotros, igual la contabilidad, a estos clientes, eso quieren saber. Impracticable, dice, informes a la medida de sus necesidades específicas de información impracticable. No practican la contabilidad. Norma Internacional de Información Financiera, Norma Internacional de Contabilidad, las interpretaciones, o sea, lo que dan la SIG y la SINIG, que son interpretaciones, ¿no?, de estas normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera. Todo conjuga, jóvenes. No hay una situación que diga, no, eso no tiene nada que ver, ¿no? Siguiente, por favor. Laura Luna. Propósito. Es proporcionar información sobre la situación financiera, resultado de las operaciones y los flujos de efectivo de una empresa. Los estados financieros muestran también los resultados de dedicación y cuidado de la administración gerencial sobre recursos que le han sido confiados. Gracias. Cuando se constituye una empresa, entregan bienes dinerarios y no dinerarios. Nosotros sabemos claramente que el ente
viene a ser muy diferente del término propietario o dueño. Porque yo como propietario puedo ser, ¿no?, dueño de varios entes, pero eso no me da derecho a que yo diga, esta empresa es mía y hago lo que quiero. No. Desde el primer momento que la empresa es reconocida legalmente y registrada legalmente, esa empresa adquiere derechos que le confiere ¿quién? La ley de sociedades. Imagínense que ustedes y yo formemos una empresa. Y ustedes digan por mayoría que el doctor Maceo sea el gerente. Muy bien, yo como gerente tengo que rendirle cuentas a ustedes. ¿Qué es lo que ha hecho con los bienes que ustedes me han confiado a mí? Y ustedes también tienen derecho a pedir información cuando ustedes lo quieran requerir. Y yo no tengo por qué decir no. No se le da ahora. Espero usted a fin de año. No. Son derechos que la misma ley de sociedades me reconoce. O que los estatutos creados exigen que yo, no exigen, piden, o yo puedo pedir información cuando yo lo requiera. Y el gerente no dice, no, espérate a fin de año. No. Es responsabilidad del gerente rendir cuentas de los bienes dinerarios y no dinerarios que se le ha entregado, no a él, sino al ente, para que este ente genere utilidad y que con el tiempo pues me devuelva mi capital invertido. Es por eso que la responsabilidad del gerente es pues muy importante y que conozca y que sepa el manejo de la empresa. Tampoco se trata de improvisar. Y muchas veces me he hecho la pregunta, ¿y por qué un gerente no, perdón, por qué un contador no puede ser gerente? ¿O qué diferencia existe entre un gerente y un contador? Pregunto. Alejandro, por favor. No hay manos levantadas. Había una, pero la han bajado. Profesor Ana Paola. Entonces, sí, Ana Paula. Mira, profesor, yo creo que la diferencia se basa en que el contador brinda la información financiera para que el gerente pueda tomar las decisiones de acuerdo a esa información que ya tiene. Claro, claro. ¿No? Eso es lo que el contador brinda, información veraz y oportuna, y quien toma las decisiones es el gerente. Pero el gerente es el que da, ¿no?, la cara frente a los accionistas, explicando qué ha hecho con los bienes que le han sido Profesor, confiados. disculpe, hay más manos levantadas todavía. A ver, por favor. Profesor, sí, la pregunta que realiza sobre la diferencia entre el gerente y el contador, es verdad que el gerente tiene que estar adelante dirigiendo, gestionando y administrando, entonces debe conocer estas partes. En el caso del contador, lo que se ha dicho usualmente o se menciona usualmente es que solamente él da los resultados o solamente determina lo que ha ocurrido en la empresa, pero lo que le faltaría justamente al contador es opinar un poco más y liderar. Y tal vez algún momento sí se ha dado casos que sí logran tener el cargo de gerentes, pero siempre y cuando también implique el conocimiento de ser un administrador o un economista. Bueno, esa es mi opinión, profesor. Gracias. Gracias por tu participación. Siguiente, por favor, Alejandro. Shirley. Son
Eso, profesor, como bien mencionaba mi compañero, yo creo que el contador, pues, si bien su función es encargarse de los aspectos financieros de la empresa, también eso pues se enfoca, ¿no?, en la información financiera desde un punto de vista, y a base de ello también podemos ver de repente el futuro de la empresa en cuanto a sus activos o las pérdidas que se tenga. Y yo creo que esto somos importante para la empresa porque trabajamos junto, o bueno, debemos trabajar a la mano con el gerente, pues, ¿no? Que si bien le brindamos la información financiera y para que se pueda tomar decisiones eh, a la empresa y siga creciendo, pues, ¿no? A futuro. Gracias. ¿Alguien más, Alejandro? Flor y luego José. Buenos días, profesor. Buenos Yo días. quería mencionar respecto al gerente y el contador, es que además el gerente se va a encargar de no solamente no de organizar, también es el responsable de planear y dirigir el trabajo de las diferentes áreas de la empresa, no, no solamente la de contabilidad. Entonces este va a tener conocimiento respecto a todo ello y gracias a esto va a poder tomar decisiones, ¿no? Como ya le mencionaron mis compañeros. Ok, gracias. Siguiente. José. Ya, pero, ya, profesor, yo quería, bueno, añadir también, bueno, complementando también los de mis compañeros, que también, bueno, el contador puede también, bueno, ejercer también la labor de gerente, ya que para él no había ningún problema, bueno, ejercer también, ser parte, bueno, ser gerente en esa parte, y como indicaban mis compañeros, que más que todo el contador es la que más que todo, como ya sabemos, se relaciona a sus actividades financieras, mientras que el gerente más que todo es el encargado, bueno, de la empresa que ve por esto, pero sin la ayuda del contador, no llegaría, bueno, más que todo a en sí, en otras palabras, a continuar o a progresar su empresa, ya que el contador, bueno, es el que emite, bueno, las decisiones, cómo está más que todo la empresa, cómo está en su estado, de manera administrativa, de manera, digo, financiera, cómo está la empresa y cómo anda su rumbo, más que todo la empresa, si está por mal camino o buen camino. Sí, pues. Muy bien. ¿Alguna otra opinión, Alejandro? Ana Paula. Sí, profesor, yo quería hacer un aporte que dice que antes, ¿no? La MIF llamaba a los socios o accionistas, ¿no? A los propietarios, pero ahora se les va a denominar tenedores de derechos sobre el patrimonio. Solo quería decir eso. Correctamente, lo que estás trayendo a colación, Ana Paola, la terminología a veces, en lugar de mejorar, enreda. Eso de tenedores de posesión ahonda inclusive mucho más la crítica hacia nuestra profesión, ¿no? Cuando decimos tenedor y los niños, ¿no?, de 8 o 12 años, mi papá es un tenedor. ¿Qué es un tenedor? ¿Lo utiliza para comer? No, tenedor es en otro término, o sea, hay terminología que lleva a confusión. Tenedor de derechos correctamente en el ámbito, ¿no?, altamente gerencial y altamente financiero. O sea, para mí particularmente sí, hay terminología, inclusive el Colegio de Contadores para eso está, no solo para recepcionar, sino también para aportar. Hay muchas divergencias
entre los procesos contables y los procesos de fiscalización, que son totalmente abusivos. ¿Y qué hace el colegio? Nada. Estas normas internacionales que están cambiando la terminología, como lo ha citado Ana Paula, llevan a confusión. Tenedor de valores o terminología que a veces nos deja, ¿no? En una duda total. Imagínense ustedes que estén dando un informe y hablen de tenedores, poseedores de esto, ¿no? Entonces, el accionista propietario de, ¿qué es eso? Pues hay que ir a paso lento, pero seguro, para ir, ¿no? Tomando conciencia de la terminología. Que lógicamente nos dicen, no, estamos en un nuevo milenio. La contabilidad ya enfoca hacia el espacio. Ya la contabilidad ya no está inmersa en la tierra, sino ya se va al espacio. Con el tiempo quizás. ¿No? Todo cambio, todo aporte positivo es bueno, pero también hay cambios que son negativos, porque tienden a confusión. No todos lo saben, ¿no? Esta terminología que ha aportado con buen criterio Ana Paola, ¿no? Pero particularmente en mi opinión, hay mucha terminología dentro de las normas internacionales de contabilidad, y más que todo ahora con las normas internacionales de información financiera, que llevan, si ustedes se ponen a analizar, llevan jóvenes a enredar, en mi opinión, a enredarnos y a dar una mala interpretación, porque una dice A, la otra dice B, la otra dice C, la de más abajo dice no, la A está en duda, queda la B, y la otra dice no, la B se anula y queda la D, y así nos tienen. Tenemos que tener claramente hacia dónde definimos estas normas que son emanadas con un criterio universal. No porque se me antojó a mí, no, pero que debe ingresar en forma paulatina. En otros países, estas normas no ni se conocen, pero que son aplicadas de una forma totalmente, ¿no?, subjetiva, de acuerdo a lo que el contador crea por conveniente. Imagínense que cuando nosotros presentemos el estado de situación financiera en patrimonio, pongamos pues lo que ha dicho Paola, ¿no? ¿Quién lo va a entender? El cliente, el proveedor lo va a entender. Digo, ¿no? Digo. O en las notas a los estados financieros, en cambio, no dice que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. No lo compliquemos, es mi opinión. Muy bien. Siguiente, por favor, Alejandro. Portugal, Álvaro. Propósito. Es proporcionar información sobre la situación financiera, resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de una empresa. Los estados financieros muestran también los resultados de dedicación y cuidado de la administración gerencial sobre recursos que le han sido confiados. Gracias. Situación financiera. Miren, resultado de las operaciones. Estamos hablando estado de resultados y otro resultado integral, ¿no? La nueva terminología, que es el resultado de operaciones, el resultado
de pérdidas y ganancias, el resultado de resultados integrales por naturaleza y por función, diversidad. Que el contador tiene que utilizar una terminología acorde a las personas que nos están escuchando y que nos puedan entender lo que estamos hablando. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Y como lenguaje, esa es la facilidad que tenemos los seres humanos para poder entendernos, poder comprendernos. Y yo, como contador, tengo que utilizar, de acuerdo a mi medio, en el que yo estoy desempeñándome, un lenguaje que me puedan entender, que me puedan comprender, ¿no? Dedicación y cuidado de la administración. Sabemos que la administración es la que se encarga de tomar decisiones, pero acompañado, ¿no?, de un buen asesoramiento y de una buena información financiera. Porque el contador es la columna vertebral, la que dice, sí, procede un aumento de sueldos. No procede aumento de sueldos. ¿Por qué? Porque mire nuestro margen de utilidad. Los propietarios, los accionistas están exigiendo resultados positivos. Y si nosotros vamos a dar un aumento de sueldos que no lo he contemplado para este año, vamos a aumentar el gasto. Por eso que hay muchos trabajadores que dicen, el contador es el cochino, el mezquino. No le interesa, ¿no?, la situación económica de sus trabajadores. Es un explotador. Pero eso, en el fondo, ¿tendrá razón de ser? ¿Cómo explico yo como contador al sindicato o a los trabajadores de que no estoy en condiciones de poder dar un préstamo o un aumento de sueldos? Porque eso pondría en riesgo la estabilidad económica de la empresa. Pero el trabajador no entiende. No, dice, yo necesito mi aumento, si no, que huelga. ¿Eso será un buen diálogo? Nosotros nos enfrentamos a ello, joven. Hablen pues con el contador. Contador, presenta pues los estados financieros. Pero por otro lado tenemos la presión de los dueños o accionistas, ¿no? Oye, ¿qué tanto hemos ganado? Sí, se ha ganado. ¿Tanto el impuesto a la renta? No, ¿por qué le voy a dar el impuesto a la renta? Somos el país que más impuestos se paga y más elevados. Muchos empresarios, ¿para qué trabajo? ¿Para quién? ¿Para mantener a tantos sinvergüenza? ¿Para mantener a congresistas? ¿Para mantener a docentes universitarios que a veces ni hablar saben? ¿Para eso trabajo? No. Es por eso que a veces muchos no quieren hacer empresa en el Perú. Estamos esperando capitales extranjeros. Y el capital extranjero viene pues bajo ciertas condiciones de seguridad. ¿Ustedes creen que vienen a invertir por invertir? No, yo invierto, pero ¿cuál es tu garantía? Dame una garantía. Estabilidad tributaria. ¿Qué más? Retorno de tu inversión en el mediano plazo. Son seguridades que ellos piden. Y si no, pues existen los tribunales internacionales donde presenta su queja y me tiene que indemnizar el Estado. Porque faltó o falló en cumplir su contrato. Esto que pasa en las Bambas, esto que está pasando en la actividad minera, va a traer consecuencias. Que ahora que se pierde 5 millones diarios, ha habido una pérdida de 200, 300 millones en el mes, va a traer consecuencias. Toda paralización de un sindicato o de un aparato productivo trae consecuencias. Es por eso que el contador constantemente tiene que brindar información económica y financiera.
Las empresas comerciales, las empresas industriales, las empresas de servicio tienen personal. ¿Cómo se fija la remuneración de un cargo? ¿Así al azar? ¿O le digo, bueno, vas a ganar pues el mínimo? ¿Qué proyección tiene el contador para decir, tengo 4 trabajadores que suban 4.100 al mes, aparte del 9%, ¿no? Que son algo de 380, eso, tengo que tener ese dinero para poder cumplir con su remuneración? ¿De dónde va a salir esos 4.000? Ventas. ¿Soy el único en el mercado? Hay competencia. Entonces, anteriormente, jóvenes, antiguamente no se miraba estos aspectos. ¿Por qué? Porque la competencia era ilimitada. Hoy en día no. La competencia está en ese, pero ¿cuánto vende? Un sol, no. Nosotros vendámoslos a 0.95. No, ¿tú cuánto lo vendes? Me han ofrecido 0.95 y ya dame 0.90. ¿Cómo medimos el costo frente a la competencia? ¿Hasta qué punto la empresa puede endeudarse? Entonces, jóvenes, son situaciones que nosotros los contadores tenemos que analizar para poder llegar a una alternativa y plantearle al gerente. ¿Ustedes creen que el gerente, porque sabe mucho, él toma la decisión en base a lo que nosotros brindamos? Y si nosotros brindamos una información que no es veraz, el administrador va a tomar pues una decisión mal y que va a tener consecuencias en el corto, mediano o largo plazo. Estos 2 años de pandemia, esta modalidad de clases virtuales va a traer consecuencias. En algunos casos ya se está viendo ser el resultado de esta situación. ¿Quién la previó? Nadie. Una situación de la noche a la mañana que se presentó. En las empresas, en base a información de años anteriores, se toma o se proyectan estados financieros. Ustedes han escuchado y han llevado, seguro, costos ABC. Han escuchado hablar del balance scorecard. ¿Alguien me puede decir qué es el balance scorecard? ¿Y cuál es su función? Ana Paola, ¿una opinión? Profesor, yo no vi ese tema en costos ABC. Claro, no, ¿qué es el balance scorecard, por favor? Si alguien me puede decir. El balance scorecard, jóvenes, es un balance de gestión. ¿Qué es gestión? Los sistemas o mecanismos que la empresa busca en su personal para ver su satisfacción o insatisfacción. Un personal debidamente motivado, debidamente bien pagado, rendirá más que un personal
desmotivado, mal pagado, va a rendir más. Eso mide el balance scorecard, que es un balance de gestión. ¿De qué? De los recursos humanos. En una empresa jóvenes no todos están contentos. Hay gente que dice, oye, yo hago mi trabajo y le estoy dando a ganar y mira, no me paga bien, no me incentiva, no me estimula. Entonces voy a empezar pues, antes producía 15, ahora voy a producir pues 13, si no 12. Total, estoy cumpliendo mis 8 horas. Pero eso tampoco no quiere decir de que yo para mantenerte contento te tengo que estar dando constantemente aumento. Hay parámetros. Hay líneas donde dicen, no puedes pasar esta línea, porque si pasa esta línea, algo mal va a ir o va a traer consigo. Nosotros, los contadores, tenemos las herramientas para poder prevenir, para poder decir hasta dónde me puedo estirar sin poner en riesgo la estabilidad económica de la empresa, cosa que no sucede en el aparato estatal. En el aparato estatal ustedes han visto que la mayor parte de gobernadores están en la cárcel. ¿Y por qué? Porque han tomado una mala decisión de tomar dinero que era para una cosa, invertir, ponerle en otra para pagar sueldos a personal de confianza. Y que ese personal de confianza no rinde, ¿no?, los frutos esperados. ¿Por qué, jóvenes? Los gobernadores caen y no cae el contador, que es el que recibe el dinero y lo separa para las diferentes partidas. Porque en el gobierno regional hay contadores. En la Universidad Nacional de San Agustín hay un departamento de contabilidad. Todo esto, jóvenes, nos lleva pues a tomar conciencia del rol que nos corresponde como profesionales. Vuelvo a repetir, la contabilidad no es sumar, restar, cargar y abonar. El contador o el profesional moderno está aplicando correctamente lo que ha ido estudiando o practicando en su época universitaria. Y que va a traer pues consigo, ¿no?, va a traer consigo que los aportes que dé este contador sean pues muy positivos para la empresa. Siguiente, por favor. Quispe Mendoza. NIC 1. Presentación de los estados financieros. Objetivo. El objetivo es presentar los estados financieros como un propósito general para que sean comparables con los estados financieros anteriores de la misma empresa o con los de otra empresa. Alcance. Se aplicará a todo tipo de estado financiero y que sean elaborados y presentados conforme a las normas internacionales de información financiera NIF. Gracias. Ahí está, jóvenes. Resumiendo, ¿no? Resumiendo, jóvenes, sobre esta NIC 1. Que leyendo yo, por ejemplo, hay un libro de Marta Abanto Bronley, ¿no? NIC, Plan Contable General Empresarial, Casos Prácticos. Leyendo este texto, que tiene edición del 2000, de que me ve, 2022, primera edición 2022. En mi opinión, leyéndolo, jóvenes, trae a colación la actualización de estas normas
y su aplicación, pero que utiliza un término muy técnico, muy técnico. Creo yo que esto es ya pues para los profesionales que están pues no no avanzados, o sea, más conocedores del avance científico de la contabilidad. La interpretación que nosotros le damos tiene que ser, pues, como les digo, habla de la NIC 16, relación con la NIC 8, cambio en las políticas contables y determinados párrafos que tienen relación. Entonces hay que ser un erudito en el dominio de todo. Cosa que nosotros tenemos que ir analizando poco a poco y de acuerdo al campo donde nosotros nos desempeñemos. Porque en mi opinión, un contador no puede dominar todo esto. Tendrá que ir dominándolo acorde a la actividad donde se va a ir desenvolviendo, ¿no? Irlo conociendo y dominando. El objetivo, dice, es presentar estados financieros con un propósito general. Aquí viene lo importante, y que sean comparables con los estados anteriores, ¿no? De la misma empresa o los de otra empresa, comparables. Sería interesante comparar mi estado financiero del 2022 con el 2018, por ejemplo. Sí, no y por qué. ¿Alguien que quiera participar, por favor? Profesor, disculpe, Sí. ¿podría repetir la pregunta? Dijo comparar de qué año a qué año, perdón. Por ejemplo, desde el 2022, ¿no? Bueno, hablemos ya de periodos terminados. 2021 con el 2018. Bueno, en base de mi opinión, sí se puede comparar del 2021 al 2028. Bueno, hay estrategias que se mencionan que es bueno comparar cada ciertos tiempo cuando las empresas tienen ya establecidas años de servicio. Por ejemplo, una de las estrategias es compararlas cada 5 años. ¿En qué sentido? En el sentido de ver si están progresando en sus metas de ventas o están decayendo en cada año y en qué están fallando. ¿Qué permite estos 5 años? Uno, permite verificar si tienen las estrategias establecidas. Dos, si están subiendo. Tres, si hay desventajas o, como le dicen, desventajas o peligros. Cuatro, lo que también permite observar es en qué aspectos deben cambiar o mejorar. Bueno, eso es lo que más me acuerdo. Gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Más que todo, como lo has manifestado, es bueno comparar la información de ayer con la de hoy. ¿Por qué? Porque en base a eso voy a ver, ¿no?, cómo la empresa está evolucionando, si está yendo en sentido positivo o negativo. Y eso se ha transformado a través del tiempo en los estados financieros proyectados. Los estados financieros proyectados son aquellos, ¿no?, que se elaboran con información de ayer. Generalmente, como han dicho sus compañeras, 5 años, en otros casos 10 años. Y que me pueden dar, ¿no?, una dirección de seguir aumentando mi producción o si cambio de rumbo para una mejor aceptación de mi producto en el mercado. O
¿Cómo puedo crecer yo con los recursos financieros que tiene la empresa? Y que nosotros tenemos estas herramientas que nos brinda la contabilidad y que podemos, jóvenes, manejar. Por ejemplo, nos dan los ratios de liquidez, de solvencia, de rentabilidad. Estos ratios me van a dar información de hoy o de ayer, pregunto. Los ratios jóvenes generalmente actúan sobre información de ayer, no de hoy. Se formulan sobre estados financieros de ayer, no de hoy. Y tomo como referencia, ¿no?, un año, el año que voy a estudiar con el año anterior. Ustedes lo han hecho, han aplicado los ratios, han llegado a una interpretación, ¿no?, que si es de 1 a más, positivo, si es de 1 a menos, es negativo. En el índice de liquidez, por ejemplo, ¿no? Y así nos dan herramientas, pero sobre información de ayer. Información de ayer. Si bien es cierto, jóvenes, dos, Kaplan y el otro no recuerdo, fueron los que dieron formularon el cuadro de mando integral, que es ahora conocido como balance scorecard. Más que todo se refirieron al personal. Si estaban contentos o no están contentos con su remuneración, pero generalmente el trabajador nunca está contento con lo que gana, ¿no? O como también hay puestos de trabajo que a veces uno sin saber leer ni escribir estamos ganando 13.000, 14.000 soles, ¿no? Comparado con 1.025, que es una remuneración mínima. En el Estado paga los más altos sueldos a personal que a veces inclusive no está capacitado. Hemos visto las denuncias que hay, que entró la comadre de la gobernadora ganando 14.000 soles y no tiene profesión. Y el profesional está taxiando para tratar de sobrevivir. No es justo, ¿no? Pero se da pues. En nuestra sociedad se da pues. El gobierno, jóvenes, nunca ha sido buen administrador. Es por eso que Fujimori, en los años 90, liquidó la mayor parte de empresas estatales. Las regaló a precio huevo. Y ahora, respetando siempre, jóvenes. Hay gente que todavía lo defiende, ¿no? Tendrá su forma de pensar. El Estado nunca ha sido buen administrador, jóvenes. Nunca. Pues el que todo aparato estatal pues tiene presupuesto. Y usted sabe lo que es un presupuesto. Y en vez de ese presupuesto, ellos desarrollan sus actividades, descuidando otros que realmente necesitan un mayor presupuesto. ¿No? Por ejemplo, la agricultura. Se habla de la educación. Inclusive ahora se les ha dado aumento a los profesores. El hecho de jóvenes de ser docente no es solo la palabra docente. Eso implica muchas horas de trabajo. Dirán, pues, ¿acaso todos? Bueno, pero el que realmente asume ese rol tiene que prepararse, ¿no?, para poder que el alumno
esté pues también en un nivel óptimo de conocimientos. Estos jóvenes, ustedes ya lo han hecho. Lo que estamos haciendo ahora es repasarlo. Quizás con un poquito más de tecnicismo, creo yo, pero que se está haciendo. Y que jóvenes, pues, la información que nosotros proporcionamos de acuerdo a las diapositivas, a los conceptos que ustedes tienen, es en aplicación, pues, a estas normas. Y que nosotros tenemos que llegar con un lenguaje común y sencillo para su correcta interpretación. Siguiente, por favor. Pasa a Livandro. Alcance. Esta norma se debe aplicar al preparar y presentar estados financieros con propósitos de información general. Cubre las necesidades de usuarios que no existen informes a la medida de sus necesidades particulares. Gracias. Estos jóvenes se da. Alejandro, me quedo ahí. Alejandro, ¿has tomado nota de los alumnos que han intervenido? Sí, profesor. Le pones un punto a cada uno, por favor. Tengo que incentivar, jóvenes, la participación. Ojalá es que todos participen, ¿no? Con sus opiniones. No, aquí no vamos a criticar a nadie, ¿no? Estamos aprendiendo. Aprender. Todos estamos aprendiendo. ¿No? Hay algunos que traen terminologías, como Ana Paula, que trae una terminología moderna que lógicamente está, y que es necesario que la conozcamos, la analicemos y sepamos. Que no sea solo un monólogo, que solo el profesor, no, que sea un diálogo, en donde ustedes y yo dialoguemos, intercambiemos opiniones, criterios. Y eso lleva consigo, jóvenes, o trae consigo, pues, la satisfacción y quizás a veces, en algunos casos, la reflexión en algunos de ustedes sobre su avance en su profesión. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? Profesor, Sí. yo sí tengo una duda respecto, como estábamos hablando sobre el tema del contador, algo que veo es sobre el hecho de aprender la base legal, como estudiar derecho. ¿Derecho qué podría ser? ¿Complementar nuestra profesión? ¿O todos deben conocer nuestros derechos y poder así defender? En el caso de las empresas, cuando van a ocupar o determinar un gerente, veo que el gerente o bien es administrador contador o ingeniero de sistemas contador o administrador o economista, pero cuando viene a ser en el aspecto legal, no colocan a alguien que sepa de derecho. Ya cuando la empresa está en situaciones críticas, van a buscar a un abogado. Bueno, eso es desde mi punto de vista, profesor. Muy bien, muy bien. Nosotros nos preparamos para llevar la situación económica y financiera de la empresa. Y nosotros tenemos un código que también debemos de saber interpretar, que es el código tributario. Pero nos damos con la ingrata sorpresa de que quien interpreta el código tributario son los abogados. Nosotros hemos dejado escapar esa gran oportunidad porque nosotros somos los directos y lo entendemos la terminología del código tributario, porque estamos inmersos en ello. En cambio, el abogado ve o analiza su código penal, su código civil, e inclusive, jóvenes, el código, el aspecto laboral, nosotros también lo conocemos y lo aplicamos. ¿Por qué tiene que un abogado laboralista? ¿Por qué? Son campos que nosotros nos hemos dejado quitar. Porque el abogado dice, nosotros interpretamos las leyes,
los códigos civil, penal y tributario, porque tenemos esa capacidad de analizar. ¿Y nosotros qué? ¿No podemos? ¿El código tributario no podemos? ¿Las leyes laborales no las interpretamos y las aplicamos? Entonces son campos que nosotros, discúlpeme el término, tontamente nos hemos dejado invadir. El economista ya está entrando en finanzas. El ingeniero industrial, costos. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Pues? ¿Sumar, restar, cargar y abonar? Jóvenes, reflexionemos. Tenemos nuestra herramienta de trabajo. Defendámosla, pues. Aprendamos a defenderla. Hay campos que no podemos nosotros abarcar, como es pues un juicio civil o un juicio penal, que la empresa está propensa a ello. Correcto. Un abogado, porque esto es su función. Pero un campo tributario laboral, nosotros no podemos. Queda la pregunta, jóvenes. Muy bien. El tiempo siempre es el peor enemigo, jóvenes. Eso es todo por hoy, joven. Profesor, Sí. profesor, una pregunta respecto a la tarea de que se Nutic, ¿también se puede subir en PDF o en Excel? Porque el formato solo dice Word. Súbanlo en PDF, lo mejor que ustedes puedan tener su comodidad, ¿no? Flor. Flor Gisela levantó la mano. No, profesor, disculpe, fue un error. Ya. Ok. Cuídense, jóvenes. Eso es todo por hoy. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Gracias.